Hola Mentally Fans, bienvenidos a un nuevo video del Mentalista. Hoy te hablaré de la ocasión en la que Grace Van Pelt estuvo a punto de ser una nueva víctima de Red John. Antes de empezar con el video, me gustaría advertir que en caso de que no hayas terminado la serie, sepas que aquí habrá spoilers. Pero para aquellos que ya la terminaron, pueden ponerme sus comentarios. Empezamos. Después de 7 temporadas del Mentalista, empezaron a salir muchas historias de antecedentes algo particulares del Mentalista, pues fue hasta que se descubrió la identidad de Red John que empezamos a unir muchas piezas y muchas de ellas tenían cierto entorno terrorífico y perturbador, pues cuando se supo que Red John era el sheriff Thomas McAllister, nos dejó divididas reacciones, pues a cierto porcentaje no le gustó y a otros sí, pero si ponemos atención a muchos detalles sobre este asesino serial, nos podrá dar un escalofrío en solo pensar que muchos protagonistas lo tuvieron cercas e incluso interactuaron con él, pues una de esas escenas, de hecho, está incluida Grace Van Pelt. Pero claro, antes de hablarte de aquella escena, tenemos que entender cierto contexto para que puedas meterte más de lleno con la serie y te pueda provocar cierta reacción incómoda, pues mediante las temporadas pasaban el B y C y otros personajes del Mentalista empezaron a sacar información acerca del modus operandi de Red John, pues se estableció que Red John asesinaba a mujeres jóvenes con características particulares, pues a Red John le gustaban las mujeres jóvenes de piel blanca y con cabello pelirrojo, pues estas mujeres se convertirían en el principal foco de atención de Red John para cometer sus crímenes, pues lograría quitarle la vida a más de 30 mujeres. Pero mediante todo avanzó, de seguro nos olvidamos de ciertas escenas que al principio no nos parecieron raras y las atribuimos como algo normal de la trama y hasta chistoso nos pudo parecer, pero si analizamos adecuadamente estos detalles que te dije, te sorprenderás. Para que sepas un poco de lo que hablo, nos dirigimos a la primera temporada del Mentalista, más específicamente al capítulo 2. Abrimos el episodio típico del Mentalista, una escena del crimen. Una joven ha sido asesinada por algún criminal que el BIC se encargará de investigar. Para ello empiezan a interrogar a empleados y jefes de un restaurante donde la joven trabajaba. Después de interrogar a varios sospechosos, Patrick Jane ya tiene sospechas de 2 personas, las cuales serían los jefes encargados del restaurante, pues Patrick Jane analiza ciertos aspectos que los guía hacia ellos, pero primero tiene que idear un plan para poder atraparlos, pues Patrick cree que la pareja asesina tiene cierto interés por las mujeres jóvenes pelirrojas. Es así que Patrick Jane, junto a Cho, Teresa, Rigsby y Grace, idean un plan para atraparlos. La escena sería de Grace y Rigsby creando una discusión típica de pareja en el restaurante. Con esto Patrick esperaba que la pareja asesina cayera en la trampa e intentara raptar a Grace Van Pelt. Para ello, Grace decide irse sola por la calle, esperando que fuera interceptada por la pareja asesina, pero aparece otro personaje. Mientras Grace Van Pelt caminaba por la carretera, aparece el sheriff Thomas McAllister de la nada, a lo cual sorprende a Grace, a Patrick y a Teresa Lisbon, pues no entienden qué hacía en ese lugar. Thomas empieza a dialogar con Grace diciéndole que se necesitaba ayuda o compañía, a lo que Grace diría que no, que estaba bien, pero Thomas insiste diciéndole que en ese lugar estaba acechando un asesino que elegía mujeres pelirrojas como ella, a lo cual Grace empezaría a incomodarse con su presencia y Thomas intentaba convencerla de llevarla en su auto, el cual supuestamente estaba cerca, pero Grace nuevamente le diría que no,
a lo cual Thomas se vuelve aún más insistente y le dice que no la dejará irse sola, y su postura y comportamiento cambian a uno más desesperado, lo cual asusta a Grace Van Pelt. Ante esto aparece Rigsby, quien lo empuja y ambos se apuntan con armas. Después, Thomas descubre que Grace era un agente encubierto y todo se calma. Esta escena al principio no te habrá parecido relevante, pero después de que se supiera la verdadera identidad de Red John, esta escena de seguro ya la verás diferente, pues Thomas McAllister estaba en ese lugar acechando nuevas víctimas para su goce y diversión, y se topó con Grace Van Pelt, que si no fuera por Rigsby y su equipo que intervino, Van Pelt hubiese sido una víctima de Red John, pues Thomas McAllister ya la había elegido. Esto nos deja observar que Red John era muy débil ante las mujeres. No pudo descubrir que Grace Van Pelt era un agente encubierto, y por su compulsiva necesidad estuvo a punto de ser descubierto por el equipo del BIC por accidente, que gracias a su apariencia no levantó más sospechas para una investigación, pues en caso de que Thomas McAllister convenciera a Grace, estaba siendo grabado por la cámara oculta que tenía Grace Van Pelt en su blusa, y pudo haber concluido con todo. Pero claro, nadie de los fans sospechó de que ese oficial, sin ningún tipo de apariencia intimidante, más tarde sería el verdadero Red John. Pero, ¿tú qué piensas, Mentally Fans?